Las 7:45 es el tiempo del centro del país. Un privilegio poder estar con ustedes aquí en Grupo Fórmula. Gracias. Este fin de semana, este domingo, con mucha información de lo que se está generando en México y en el resto del mundo. Y por supuesto, información que tiene que ver con la capital del país. Hay una propuesta en el Congreso de la Ciudad de México, una iniciativa de ley. La ley de ingresos ya está en manos de los diputados en el Congreso, en el primer Congreso de la Ciudad de México, donde se están planteando varios cambios. Hay varias cosas que hacer en torno a, generar mayores recursos, cobrar mejor los impuestos, el tema, por ejemplo, de los automóviles que van a emplacar a Morelos, eso que ya no se puede hacer, todo eso tiene que ver, y hay pasos que se dan en un sentido, yo siento que correcto, hay otros que se dan en un paso, en un sentido, yo creo que incorrecto, pero bueno, se está discutiendo, se va a ver qué es lo que sucede, y hay uno que me llama mucho la atención. Se contempla en esta iniciativa de ley de ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio 2020, o sea, el que viene ya para el próximo año, aumentar de 3% a 5% este tema, o para las personas que utilicen o presten servicios de hospedaje mediante plataformas digitales. La más conocida y la que es un éxito a nivel global es Airbnb. Vamos a escuchar cuál es la postura de Airbnb. Está Carlos Olivos, director de comunicación de Airbnb para Latinoamérica. Carlos, qué gusto escucharte, qué gusto saber que estás en este momento en Airbnb. Y a ver, ayúdanos a entender qué representa este impuesto. Te saludo y te doy la bienvenida este fin de semana, este domingo. Buenos días. Buenos días, Jaime. De verdad, un gusto saludarte de nuevo a ti, a tu auditorio. Y efectivamente, como mencionas, esta es una propuesta que se presentó en la Ley de Ingresos de subir el impuesto de hospedaje de 3 a 5% para las rentas a corto plazo a través de aplicación y de un 3% a un 3.5% para los hoteles. Y me gustaría comenzar, Jaime, dándote un poquito de perspectiva de Airbnb a ti, a tu auditorio, para decirte que Airbnb comenzó operaciones, es decir, ya con un grupo de trabajo en la Ciudad de México en el 2017, y lo que hemos hecho es acercarnos a las autoridades porque lo que queremos es formalizar a través de las plataformas digitales estas rentas a corto plazo. Y el primer trabajo es tratar de comenzar a pagar el impuesto de hospedaje. Y efectivamente en la Ciudad de México, desde el 1 de junio del 2017, Airbnb ya está recolectando este impuesto de hospedaje y pagándolo a las autoridades fiscales. Y desde ese momento hemos pagado más de 90 millones de pesos, y en lo que va de este 2019, de enero a octubre, hemos hecho un pago de 41.5 millones de pesos. Lo importante, Jaime, es que hay que darle contexto a toda la gente que este impuesto de hospedaje lo pagan los viajeros. Es decir, si tú, Jaime Núñez, renta un espacio a través de Airbnb o un cuarto de hotel, se te va a estar cobrando el 3% del impuesto. ¿Qué es lo que va a pasar al momento de que se suba este 3% a un 5%? Pues, obviamente, tú vas a ver que el costo que tú pagues se va a incrementar. Vas a pagar un poco más, lo cual esto va a afectar no directamente a los anfitriones que hoy reciben ganancias extras a través de Airbnb, sino va a hacer un impacto al turismo, porque viajar a la Ciudad de México va a ser 2% más caro versus otras ciudades de la República y también otros destinos internacionales. Entonces, lo que debemos de considerar es no solamente un incremento de impuestos va a generar ingresos, sino también cómo esto se puede reflejar al impacto negativo al turismo en la ciudad. Y nada más para contarte algunos datos, solamente en el 2018 más de 619,000 personas llegaron a la Ciudad de México, turistas de la Ciudad de México, y se quedaron en un Airbnb. Y de estos 619,000, Jaime, tú podrías pensar, bueno, es que la gente son extranjeros los que usan Airbnb. Pero para darte un contexto, cada vez son más mexicanos que están usando la plataforma. A nivel nacional, alrededor del 62% de las personas que usaron Airbnb son mexicanos, y en la Ciudad de México 46% de esos turistas que llegaron a la Ciudad de México y se quedaron en un Airbnb son mexicanos. Entonces yo creo que hay que contextualizar muchísimo para ver cuál va a ser este impacto, porque lo que queremos es desarrollar el turismo, no solamente el turismo o los turistas internacionales, sino también el turismo doméstico, porque cuando llegan turistas a la Ciudad de México, generan una derrama económica positiva. Y regresando a estos números, solamente en el 2018 nosotros detectamos que se generó una derrama económica en la Ciudad de México a través de Airbnb de $397 millones. Y es que la gente, al quedarse en un Airbnb,
puede ahorrar un poco de dinero y lo gasta en restaurantes, en transporte público. De hecho, tenemos una estadística que Claro. el 43% de lo que se ahorra la gente que se queda en un Airbnb, de estos turistas, pues lo gasta en el transporte público, restaurantes. La Canaco ya se posicionó sobre este impuesto porque lo que no queremos es que se vea impactada la ciudad de manera general. No necesariamente Airbnb y sus anfitriones, que también pueden llegar a tener menos visitas de turistas, pero la ciudad en general, porque queremos recibir más turistas y queremos que también se queden, no solamente en el centro de la ciudad, que se queden en Coyoacán, Iztapalapa, para diversificar el turismo. Estamos platicando con Carlos Olivos, él es director de comunicación de Airbnb. A ver, Carlos, si entiendo, la intención de los diputados es generar más recursos, llevar más recursos a las arcas del gobierno local, pero esto va a caer directamente al bolsillo del turista, del usuario, no del dueño de la propiedad. Es correcto, Jaime, es correcto, porque acuérdate que cualquier impuesto que se pague en México al final lo paga el consumidor final, ya sea un producto o un servicio, y este es el caso también del impuesto de hospedaje, que es un impuesto que tú como turista vas a estar pagando en cualquier reservación que hagas, no solamente en Airbnb, de nuevo, en cualquier hotel o en cualquier propiedad donde te hospedes. Pero es importante mencionar que hoy, de todas las plataformas que existen, hoy Airbnb es la única plataforma que está recolectando y haciendo el pago de este impuesto, que es del 3%, lo cual para nosotros es algo bueno. Hay que dejar muy claro que en Airbnb queremos recolectar y contribuir con las autoridades para pagar este impuesto, y de hecho lo estamos haciendo en 8 diferentes estados de la República y queremos hacerlo en más. El único detalle es que las autoridades que tienen que analizar si realmente la manera más fácil de obtener ese ingreso es incrementándolo de 3 a 5% o desarrollando el turismo para que más gente venga a la Ciudad de México, porque cuando vienen más turistas y se quedan en la ciudad, vas a seguir pagando ese 3%, pero generas una derrama económica más distribuida a todos los segmentos sociales dentro de la Ciudad de México y también en diferentes colonias. ¿Por qué? Porque acuérdate que gracias a las rentas a corto plazo, porque no quiero decir gracias a Airbnb, porque existen diferentes plataformas, gracias a las rentas de corto plazo por aplicación, hoy pueden llegar turistas a colonias donde antes no existía una oferta de hospedaje, ¿no? Por ejemplo, te doy el mensaje de Coyoacán. Coyoacán es una colonia turística en donde la gente que llegaba y se quedaba en el centro de la ciudad iba unas horas, ¿no? Hoy la gente se puede hospedar en Coyoacán, quedarse varias noches y generar una derrama dentro de la misma colonia. Entonces, creo que este es un balance que las autoridades y sobre todo la Secretaría de Turismo tiene que evaluar, porque con este principio de generar más derrama económica hay que evaluar cómo lo quieres generar y sobre todo a dónde quieres que llegue esa derrama económica, porque a través de los turistas que se quedan en casas pueden generar derrama económica en el transporte público, en los restaurantes, haciendo actividades en las colonias. Entonces, eso es lo que nosotros estamos promoviendo y esperemos que haya esa evaluación antes de que se apruebe esta ley de ingresos y este incremento. ¿Y el impacto pues sería inmediato, Carlos, de aprobarse? Todavía no sabemos bien cuándo entraría en vigencia, estamos todavía evaluando, esperemos que de nuevo no se apruebe, porque justo una de las cosas que estamos haciendo es, en Airbnb llegamos y para tratar de competir de la manera más justa, pues estamos contribuyendo a pagar este impuesto como lo hacen también los hoteles del 3%. Ahora se viene esta discrepancia de subir del 3 al 5% solamente a las rentas a corto plazo a través de aplicación y 3 a 3.5% para los hoteles. Y esto va más allá del impuesto, Jaime. Tiene que ver mucho más sobre una regulación incluyente donde podamos trabajar de la mano de las autoridades, porque ese es nuestro propósito. En términos de fechas, no tenemos todavía claridad, pero ahorita lo que estamos tratando de hacer es dar visibilidad del impacto económico que generan estas rentas a corto plazo y el beneficio que tienen todos al formar parte de una democratización del turismo. Antes estaba todo muy segmentado, ahora gracias a estas aplicaciones como Airbnb, pues todo el mundo tiene la oportunidad de generar un ingreso extra a través de rentar sus espacios y de tener turistas que gastan
están dentro de las colonias. Carlos, ¿cómo está México en cuestión de Airbnb, ya que tú ves América Latina, las ciudades mexicanas, cómo se colocan dentro del esquema de negocios? Muy buen punto. México es el país más importante para Airbnb, para América Latina, seguido de Brasil por el tamaño, luego sigue Argentina, pero realmente en México lo que estamos viendo es que la gente está empezando a utilizar este tipo de espacios para el turismo doméstico. Creo que esto es otra consideración que las autoridades deben de evaluar, porque el turismo doméstico también genera ingresos y una derrama económica, y esta es una oportunidad para diversificar el turismo, Jaime, porque como te mencionaba, antes Coyoacán o ahora el gobierno de la Ciudad de México tiene un programa de turismo de barrio donde quieren mover mucho más turistas fuera del centro de la ciudad, y la fortuna que tenemos como país es que somos diversos también en la oferta turística y cultural que tenemos, entonces yo creo que es posible. Sin embargo, cuando empiezas a colocar este tipo de impuestos, en vez de incentivar el turismo de otras formas, pues vas un poquito en contra, ¿no? Y lo que queremos es trabajar en conjunto de las autoridades para que este tipo de diversificación del turismo suceda, y sobre todo poner a México como el parteaguas a la vanguardia en este tema de cobro de impuestos. Carlos, nos agarra la campana, pero te agradecemos el punto de vista, era importante escucharlos. Veremos qué es lo que sucede. Carlos Olivos, director de comunicación de Airbnb para Latinoamérica. Un fuerte abrazo y estaremos en contacto. Gracias, Jaime, un abrazo. Una pausa, 3 y ya las 8. Fórmula Noticias, fin de semana.